¿Tú, Gaby, cuando empieza junio, ves que te llama más gente a la consulta? ¿La gente está nervi de los rayos de sol o qué? A ver, yo creo que hay varios momentos del año, ¿no?, que por diferentes circunstancias tensan un poco o nos hacen un poco estar más conscientes de nuestro cuerpo. Enero, septiembre, después de verano, ¿no? Más porque, bueno, pues igual nos hemos pasado un poco más y la gente se agobia muchísimo. Ah, sí, yo que te o quería decir... antes de verano ahora también. Bodas, porque ¿no? claro, se van a empezar a quitar la ropa y es lo que siempre le hemos conocido como la operación bikini. Ya, pero empieza ahora ahora. es un poco tarde. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy súper en contra de la operación bikini. O sea, me parece que de facto es que está... O sea, no. Hay que cuidarse todo el año, independientemente del peso, cuidar los hábitos, disfrutar de la verdura, disfrutar de todo y hacer una cosa un poco más 365. Pues ¿no? yo a eso me dedico, a hacer feliz a la gente. Wow, no te estaba hablando de eso, pero te veo contento. Te quiero decir que yo con mis recetas hago que sonría el Eso pueblo. sí. Y con tus chistes, que eres más gracioso. No cuento hace mucho, ¿eh? Ya ahora nos vas a contar seguro. Mojojones con... Estoy pensando un chiste que me habían contado, Venga. pero luego lo hago. Mejillones. Hoy vamos a hacer divertido. Mejillones con curry y coco y luego un poco de fruta de verano. Melón, ¿vale? Con un poco de melón. Vamos a hacer una versión del melón con jamón, queso cottage, frutos secos. ¿Qué te parece? Casi venías comiéndote tú una almendra, que ya las has visto. Que se Casi vaya le al otro perdemos camino. aquí a Ian-Piercito, madre mía. Pues me parece súper bien, porque al final es lo que te digo yo, que es muy importante disfrutar, pero también nutrirse y también estar bien en verano y todo el año. Así que fenomenal. Yo voy a hablar de algo que es muy interesante, que muy poca gente sabe, y es la gran pregunta de, ¿y Gaby, cómo se mantiene el peso a lo largo de los años sin dietas locas? ¿Tienes tú la llave? Tengo la llave, lo que pasa es que nadie me hace caso porque ya te digo yo que no es ni rápido, ni guay, ni súper fantástico, ni carísimo, ni un método Me hago raro. una copia de esa llave, hazme. Sí, ya te lo he hecho 80 veces. ¿Sí? Sí, pero no has Pero no escuchado me la ni das. una. ¿Qué darte? La llave. De mi corazón. No, de mi dieta fantástica esa. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo vamos a hacer unos mejillones exóticos? ¿Cuál es la base? Pero esta salsa se puede aplicar a muchas cosas. A unas pechugas. ¿Qué 4 cosas necesitamos para hacer algo exótico y delicioso? Para conseguir un plato disfrutón, como los que estás planteando, desde luego que para mi gusto necesitamos una buena base de verduras. Y diferentes ideas de platos, como las que nos preparan en el Sucalde, Sucaldea de Gasteiz, que nos esperan ya ahí. Kaixo Bicote. Kaixo Bicote, ¿qué tal estáis? Ander, Gabriela. Bueno, pues bienvenidos a nuestra casa, vuestra casa, Sucalde a Gasteiz. Y, muy importante, os quiero enseñar una de nuestras tiendas en Sancho el Sabio. Y, bueno, voy a hacer las presentaciones. María, que es una de nuestras cocineras, y María José. Entonces, María, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Pues hoy os vamos a cocinar un plato 100% vegano, basado en la calabaza y en el puerro asado. Bueno, estar atentos. Vamos a preparar todo y nos vemos en un pispás. ¡Agur! ¿Qué útiles son esos establecimientos, esos negocios de tienda de comida preparada nutritiva como Echecojana? Oso, ¿no? Pues mira, el tema de la operación bikini muchas veces y demasiado pronto ha hecho que muchísimas personas se metan en unas espirales, unas ruedas de hámster que es muy difícil de salir de dieta tras dieta tras dieta tras dieta. Y hoy hemos invitado a Diana Gutiérrez, que nos va a contar su historia en la sección en primera persona. Escuchad un pequeño avance. ¿Por qué dietas he pasado yo? ¿Por cuáles no? Pero bueno, os voy a decir que yo creo que la más loca que he hecho hasta ahora era la sopa de tomate. O sea, locuras, de verdad. O las pastillas para ir al baño. O sea, mil. Unas que me pinchaban, o sea, 1000. Y encima todas con muchísimo dinero de fondo. Este Muy vídeo interesante, ¿eh? te va a dar que hablar a ti. No, y es muy interesante el programa de hoy porque yo estoy muy contenta que tengamos un programa en una tele pública vasca en el que podamos hablar de salud de verdad. Así que guay. Osondo. Bueno, estábamos hablando de hacer unos mejillones deliciosos y exóticos, ¿vale? Exóticos. ¿Cómo me lo he aprendido hoy, tío? ¿Cómo dices exótico? Exótico. Oh, Venga, yeah. ahí. Yo exótico. ¿Qué es lo que hace que algo tenga que sea exótico? Pues traer unos sabores de un país exótico. ¿Y qué es un país exótico? Pues, por ejemplo, una mezcla de indio con asiático. ¿Pero por qué es ¿no? exótico? Por los olores, por los colores. Para ellos nosotros por somos las razas. exóticos. Nosotros, ¿qué O vamos sea, a lo hacer? exótico reside en lo diferente. Nosotros somos rústicos para ellos. Pero, Cortamos ¿por qué? troncos. Igual eso es exótico para mucha gente, ¿eh? Así. Hombre, un tío ahí cortando troncos.
bastante... Bueno, vale, pues, oye, si quieren hacer O sea, ¿exótico ellos qué? recetas exóticas, que hagan un bacalao al pil pil. Es que igual el exotismo, lo que te digo, reside en la diferencia, no en el hecho Muy de... ¿No? Sí, me parece muy bien. Entonces, para nosotros exótico es un poquito un sabor, pues que puede ser como el curry, la cúrcuma, ¿no? El picante, ese sabor que nos da el jengibre, ese dulzor que nos da la bebida de coco. No voy a decir leche, no hay leche, los cocos no dan Bueno, leche. nada va a venir la policía de la ¿Vale? leche. Y luego la frescura que te puede dar un poco de ralladura de lima, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer como siempre, abrir los mejillones, como los abrimos siempre, y lo que vamos a prepararles es esa salsa, ¿vale? Me decías de los chistes, que ya no me acuerdo, y Qué me los ganas cuentan, tienes. tío, me los cuentan y me los veo, ¿Y por qué no te haces una pequeña libreta de chistes? ¿Por eso has pedido el móvil? Tiene apuntados. Es que este señor... No tengo apuntados, ¿Sabéis que Ander se va a dejar flequillo para verano? no. ¿No qué? ¿Por qué no lo cuentas? Eneco Maitía, mándame el chiste que me contaste el otro día, que era muy bueno. Venga, Mushu. Ya verás que era muy bueno. Es que mi hijo ha heredado eso. O sea que tu hijo está fresco. Tú ya... Se va Pues secando necesito como esto, estar a remojo un Sí, poquito. eso. ¿Eh? Eso. Venga. Yo también, ¿eh? No te creas. ¿Tú no te notas fresca o qué? ¿No? Medio. Medio. Para Pues algunas cosas pues te sí, estás para otras apochando no. muy pronto, ¿eh? Sí. Eso es verdad. No soy buena compra, ¿eh? Haz un renting. Ponte en renting. Que a los 4 años te devuelvan. No, como dijo Isabel Allende, que a los 20 años, que me quedan 6, que me voy con otro y ya con otro. ¿No? Ya está. Aunque sea por la novedad, es como que vuelves a empezar. Eso es lo que estás proponiendo, muy bonito, me parece. No. Yo, un renting es que a los 4 años lo dejas. O a los 5, tú eliges. Poco me parece. Que te estoy hablando de coches, joder. No de personas. No, estabas hablando de personas. No. Has hecho que te hagan un renting. Yo no tengo coche. Yo no voy a cambiar, ya eso ya... De coche sí, ¿eh? Digo, No, de coche sí, otros sí. no. Tienes unas ganas, además. Buah. Bueno, venga, vamos a pochar un Cualquier poquito. día aparece con kit. ¿Eh? Ay, ama, qué fácil. No sé qué vejez te depara, o sea, qué tienes para nosotros, ¿eh? Ni tú tampoco lo sabes. Pues yo me estoy haciendo mayor aquí. Yo estoy No dando sé si- mi, yo vida también, por la, ¿eh? mi vida por la... Yo te digo lo que siento yo. Ah, yo yo estoy también. dándole por la cadena al pájaro aquí todo. Tío. ¿Ya lo ve alguien? ¿El qué? ¿Que me estoy desgastando aquí? Sí. Vale. Se ve, ¿eh? O sea, quiero decir, se ve. Se ve. Sí. Se ve. En ti y en mí y en los que están detrás de las cámaras que no se ve. No sé. Que yo vine aquí con una maleta llena de ilusión y Y esperanza. vosotros estáis desgastando con ¡Hombre! nosotros. ¡Hombre! ¿Eh? Que algunos Hombre, ya sabéis cambiado la piñata y todo. Venga, hombre. La única constante en la vida es que el tiempo pasa. Es lo único que es una certeza. Sí, que te vas a morir, vamos. Pues sí. Pues imagínate empezar la vida sabiendo que te vas a morir. Pues claro. Es lo único que se sabe. ¿eh? Qué horror, Horrible. Qué horror. Y luego mucha gente, mira, al final preocupada por el peso toda la vida sin vivir la vida. ¿Eh? Por el aspecto físico, Ya, tío. ¿no? Cada día que pasa eres otro, tío. Bueno, se te cambian las células y la piel y todo eso. Cada a las 7 años noches. eres nuevo. Cada 7 años eres nuevo. Qué cosas, tío. Pues a mí se me cambia lo bueno, lo malo me sigue, tío. Pensaba que ibas a decir, a mí se me cambian los huevos, iba a decir, Ander, y ya está, hasta aquí hemos acabado. Te lo juro por mi vida, hasta Pues aquí hemos puede acabado ser la una de las conversación. cosas. Te quiero decir que las cosas malas me siguen encima. ¿Cómo? O sea, o sea, en 7 años aquí iba mejor, tío. En 7 Muchas años. cosas. Buen pelazo. Eres muchísimo más simpático, mucho más abierto, cariñoso. Pues justo lo que cambia las células, todo. No, pero eso igual también es a nivel hormonal. No te voy a sacar la andropausia, pero... ¿Te cambian las hormonas también? Hombre, claro, bajan los andrógenos y estás más tibio. Los andrógenos es la menopausia, ¿no? O- Los andrógenos son las hormonas masculinas. Pues eso. A mí me bajan los estrógenos de bajarme algo. A ti los andrógenos.
La pitopausia, ¿no? Que más Sí, pero que estás más suave. Estás más majo. O sea, has ido mejor, yo creo, con los años. ¿Ah, sí? Para mí sí, para mí tú sí. A partir de la tercera, dice siempre, ¿no? Sí. Dice que a partir de la tercera temporada me empezó a caer bien, Sí, ¿no? me empezó a defender. Me metió en el equipo y dijo, venga para aquí, me adoptó. Venga, que ya has hecho la mili, ven para aquí. Exactamente. Venga, trae. Exactamente tal cual. Venga, así. Bueno, vamos con la consulta que tenemos en el teléfono del programa de Sonia de Amurrio, que precisamente nos pregunta sobre el peso a lo largo de la vida. Kaixo, pareja, os llamo desde Amurrio, me llamo Sonia. A finales de junio me hago una escapadita a Girona con la familia y he sacado los bikinis, a ver si me sirven o no. Y bueno, no quiero exagerar, pero no me queda como el año pasado. Hago el mismo estilo de vida, ¿eh? Tengo 41 y también un poco la sensación de que ya tengo que empezar a hacer cambios para seguir igual. No sé si me entendéis. No soy yo de dietas milagro ni de cosas de estas, por eso os llamo para saber cómo conseguir mantenerme y que los bikinis me duren más, que son buenos, ¿eh? Y me gustan. Es broma. Es que ricasco, ¿no pasa? No es posible. ¿Qué? Que no es posible ser de un año al otro el mismo. ¿No? Yo ahora, más o menos, o sea, yo sin hacer ningún tipo de dieta ni nada, dejándole a mi cuerpo tal cual, tranquilo y siguiendo buenos hábitos, los que tenía ya, mi cuerpo a raíz de ser madre, o sea, ha hecho lo que ha querido, independientemente de lo que yo hiciera, ¿eh? Yo solo experimento en mis carnes, nunca mejor dicho. O sea, quiero decir que no he cambiado mucho mi estilo de vida, hombre, más estrés, duermes menos, o sea, otras variables que afectan al peso, pero, o sea, yo no sé, el cuerpo ha hecho riun. O sea, mirad, hay varias cosas que son importantes tener en cuenta cuando hablamos del peso, ¿vale? Lo primero y más importante, bien de mejillones, lo primero y más importante es que el peso no es una conducta. Siempre que os digo que el peso no es una conducta, es que el peso no está influido solo por lo que nosotros hacemos. Una conducta puede ser comer verduras, una conducta puede ser tener unos buenos rituales de sueño, una buena conducta puede ser hacer ejercicio habitualmente, pero el peso no es una conducta en sí. Es un resultado derivado de conductas, además de otros muchísimos factores como la genética, la biología, la toma de medicamentos, un montón de cosas. Entonces, el cuerpo no es tan modificable como nos gustaría que fuera. Eso es lo primero. Y segundo, hay una cosa muy importante que tenemos que entender, que el cuerpo tiene como un termostato para mantenernos en un peso que nos procure la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cuerpo entiende que le está faltando alimento, bien sea por una dieta, bien sea por lo que hace es modificar diferentes sistemas del metabolismo para hacerte, por un lado, tener más apetito, buscar comida, porque, claro, al cuerpo no le puedes decir, estoy haciendo la dieta de la sopa del tomate. El cuerpo lo que entiende es que no está llegando calorías, que por lo tanto tiene que ir a buscarlas. Entonces, gracias a esto hemos sobrevivido, by the way. Entonces, aumenta, pues, por ejemplo, la secreción de grelina, que es la hormona del hambre, para que tú tengas más hambre. Y además, seguro que esto lo habéis experimentado cuando estáis a dieta y coméis algo que es muy palatable o que es rico en calorías o rico en carbohidratos, sabe mucho más rico. ¿Eso no te ha pasado? Cuando llevas un montón de tiempo sin comer, por ejemplo, una galleta, que te la comes y dices, pero qué buena está esta galleta. Pues esto es uno de los efectos que hace el cuerpo para que sigas comiendo. Y luego otra de las cosas que hace es que reduce el metabolismo basal. ¿Qué pasa? La primera dieta que haces, esto el cuerpo le pillas un poco más atascado y entonces tarda más en hacer esas adaptaciones y por lo tanto con la primera dieta es con la que más peso se pierde. Pero a medida que vas haciendo más dietas y vas teniendo más muescas en tu cinturón, pues esto cada vez se hace más rápido y hay mucha gente que te encuentras que te dice esto de la tumba metabólica que no existe, sino lo que pasa es que tienes un cuerpo muy bien adaptado. Porque somos descendientes de aquellos seres humanos que a lo largo de los millones de años de existencia han conseguido adaptarse mejor a la escasez. O sea, el ser humano como especie, todo como estamos configurados, está hecho para sobrevivir a la escasez, no a nuestro entorno de ahora. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mantener el peso a lo largo de los años es no estar en déficit calórico, precisamente. O sea, intentar mantenernos siempre en comer lo que necesitamos. Porque de esa manera, ese set point, esos kilos en los que intenta mantenerte el cuerpo, se van a mantener más o menos estables, que se estima que es un rango entre 7 y 10 kilos. Educarle, Cada ¿no? vez que haces dieta y adelgazas y vuelves a engordar,
ese rango de pesos que tu cuerpo intenta mantenerte ahí de manera natural asciende. O sea, tú imagínate que tu horquilla de pesos sea de 60 a 70. Sí. Pues dos personas de 60 a 70 kilos, si una hace dieta y la otra no, probablemente la que ha estado haciendo dietas a lo largo de su vida, después de 20 años pese más que la que no ha hecho dieta nunca. Y de hecho, subir y bajar de peso es un indicador de empobrecimiento de salud metabólica, por ejemplo, enfermedad cardiovascular y tal cual, o sea, el efecto yo-yo, más peligroso que tener un ligero, según índice de masa corporal, sobrepeso. Es muy interesante lo de la teoría del set point, a mí me parece como muy revelador. Y luego hay cosas que alteran el set point, por ejemplo, el embarazo, los cambios hormonales en la mujer, también, la redistribución de grasa en la menopausia. Vamos, que hay que tener en cuenta... Y que el cuerpo cambia, que lo mismo que cambia en la pubertad, que lo celebramos un montón... Que hay que mentalizarse que nos vamos a hacer pues mayores. Las cosas se caen, la flacidez llega, la grasa se pone en los sitios que no nos gusta, el pelo se cae de donde lo queremos tener y aparece en sitios donde no queremos tenerlo. Todo eso de modo mejor, entiendo. La gravedad existe, no, las cosas se caen y el pelo ¿Tú se crees cae. que se nos está olvidando lo que es el devenir de los cuerpos? El otro día me salió un post en Instagram que hablaba de que va a haber una generación que no va a saber lo que es una teta natural. Joder. Así O sea, que... en el sentido de... Es un poco radical, pero en el sentido de que... o sea, con la edad todo se cae, Ya, bueno. ¿sabes? A ver, yo creo que... Y las arrugas y lo que es un labio natural o lo que es... no sé... No sé, yo creo que el mayor problema La que tiene la gente celulitis, es los pelos, los que no se quiere granos. hacer mayor, ¿no? Pero porque hay un estigma muy grande a... Pero si hay gente adulta guapísima. O sea, tenemos siempre esa historia. O sea, Pero Ander, que tampoco el motivo de... O sea, el leitmotiv o el objetivo de mi vida es ser guapa. ya te digo, tío. O sea, qué pereza, ¿no? O sea, yo, mira, por ejemplo, este verano quiero tener el pelo mojado. Tú te quieres dejar flequillo, que nadie... No, ¿por qué no nos cuentas que esto? no me va a Esta dejar aventura flequillo, capilar. Pero que es para tener el pelo mojado. Y ¿Cómo? estar fresquito. ¿Te vas a dejar el pelo largo para estar fresquito? Sí. ¿Por qué? Joder, ¿por qué? Pues porque quiero. Porque Tampoco lo analizo mucho. ¿No vas Me a estar más apetece- fresquito sin menos pelo? No, Gary que- está fresco que flipas. No, pues si Gary... No. Gary no es ejemplo. Se pone gorra en los interiores, en los Pero para no exteriores, quemarse. ¿no? ¿Ah, sí? O sea, sí, es muy raro, Gary. No, yo quiero bañarme y tener el pelo No, mojado. ¿sabes lo que quieres hacer tú? Hacer así. Exacto. Claro. Tú quieres salir con tu toalla y hacer... ¡guau! ¿Sabes? No, no, y que no, tu no, mujer es haga... así. ¡wow! ¿Sabes? Dilo. No, mi mujer no estaba en el tema, pero... O sea, te quiero decir que... O sea, este es un proyecto que he hecho a solas para estar conmigo mismo, o sea, con el pelo mojado. O sea, este verano me apetece estar con el pelo mojado. No sé por qué, no me preguntes. ¿Pero qué te vas a poner en plan tipo Sansón? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta cuando mi mujer tiene el pelo mojado, cómo le huele. Y yo quiero notarme así. ¿No? ¿Tú estás bien? O sea, Eso es lo importante. No, yo cuando le veo que, por ejemplo, está ahí con el agüita tranquilamente, con el pelito fresquito y tal y cual. Pero tu y mujer y tiene luego- el pelo igual de largo que yo. Sí. Y bueno, tiene muchísima cantidad de pero pelo. que yo un poco así, ¿eh? Pero que tiene muchísima cantidad de pelo. Pero que me huela un poco. O sea, que me lo llega a oler. O sea, que te llega hasta aquí. No, tío, yo creo que ¿Qué va a ser, lo como que el dé tiempo. príncipe de ¿Cuánto Bekele? nace? Tú sabes, 1 centímetro al mes. 1 centímetro al mes. Anda, jodido, este verano. Este verano vas a tener Tengo que flequillo empezar como yo. antes. Tienes que llevar Unos flequillo empiezan como a yo. dieta y otros a dejarse el pelo. Escucha, es que yo le veo Pero súper a tú- gusto. tú- A la gente que tiene el pelo mojado está a gusto. Tu pelo yo creo de todas maneras que es más arbustiano, ¿no? O sea, como... No, mira qué fino está. Ha cambiado, con la edad cambia el pelo, es más Pero fino. tú vas a tener el pelo Me dejo la lacio como yo. peluquera. Largo, lacio. Pero a que tú cuando... ¿Tú riceas? Sí, escucha, tú, Riceo. Cuando tú estás en verano, que te pegas la ducha y la birrita después del baño y tal, con la camiseta mojada, qué a gusto estás, ¿verdad? Yo veo que estáis Pero súper no a es, gusto. no es por el pelo, es por la birra y la ducha. ¿Y el a gusto fresquito? ¿También me vais a quitar esta ilusión No, que es no, gratis? no, dale, Joder, dale. Ahí va, que tampoco es que soy Gary y quiero dejarme el pelo largo, que ya tengo el pelo, ¿sabes? O sea, por favor. No me queréis entender. Bueno. Así, para hacer así. Que sí, un que sí. poco. Tú, mira, lo importante en esta vida... Yo que lo voy nadie a te hacer. llame iluso porque tengas una ilusión. Yo lo voy a hacer y os compartiré. Pues mira, nos vamos a ver cómo cocinan este hojaldre vegano de puerro con veganesa de calabaza asada. Ahí nada. Ahí va.
Kaixo, Ander, Gaby, bienvenidos a Vitoria-Gasteiz, a Sukaldea en Sancho el Sabio. Mi nombre es Mari José, así que, chicos, a acompañarme hasta la cocina. ¡Vamos! ¿Qué es Sukaldea? Sukaldea es la cocina de toda la vida para llevar. ¿Qué os apetecería comer? ¿Unos tortellinis? Venga, pues unos tortellinis. ¿Un pescadico? ¿Una carioca? Pero que por falta de tiempo, de no poder ir a la pescadería, a la carnicería, o simplemente pues porque en un momento dado no tenéis esa maña para hacerlo, no pasa nada. ¿Dónde vais? Pues ¿dónde vais a ir? A Sukaldea. Bueno, y que mucha gente no se va a hacer esas recetas, ¿eh? O sea, yo misma. Mira, pimientos veganos. Nosotros trabajamos kilómetro cero, eso es muy importante que sepáis. Por supuesto tenemos recetario tradicional vasco, siendo fieles a esas recetas que se han hecho siempre. La verdad que ahora cada vez más cuando vas a una carnicería o lo que sea, hay más parte de obrador hecho, ¿eh? No, ha cambiado mucho. todos están ampliando eso. Por ejemplo, unas alubias, como hacen las amamas en casa de siempre. Una porosalda calentica, que eso gusta y mucho. Los menús los vamos cambiando todos los días y siempre tenemos 3 primeros 3 segundos a elegir. Y el postre es cosa nuestra, que también hacemos postres y muy ricos. Y ahora, si queréis, pasar al obrador, que está María. A ver con qué os sorprende. Hola, buenas, soy María y como os ha dicho Mari José, soy una de las cocineras de Sukaldea. Y hoy os vengo a enseñar un plato 100% vegano. Va a ser un porro hojaldrado al que le añadiremos por un lado una vinagreta con calabaza asada y por otro una mayonesa vegana, o sea, una veganesa que ya la tengo preparada. He usado unos trocitos de calabaza asada, pimienta negra, un poquito de comino con cúrcuma, un jugo de limón, leche de avena y un poquito de aceite de oliva. Me he fijado yo en el mostrador, tenía un montón de cosas veganas, ¿eh? O sea, que hay público. Sí, porque aunque no lleves una dieta 100% vegana, pues es una manera de comer verdura también, ¿no? Estos son los ingredientes, así que empezamos. Para el hojaldre usaremos una lámina de hojaldre vegano, sin huevo y sin mantequilla, y un trocito de puerro limpio y abierto. Y horneamos hasta verlo bien dorado. Para la vinagreta usaremos cebolla morada, unas almendras tostadas, un poquito de tomate seco, junto al vinagre, la sal y el aceite. Todo listo, nos vamos al montaje. Sobre nuestro puerro hojaldrado vamos a colocar la vinagreta. Servimos 2 cucharitas de nuestra veganesa de calabaza por encima y colocamos un punto de la misma a un lado. Y terminamos colocando nuestros dados de calabaza asada. Toque de cebollino en nuestro plato y aquí lo tenéis, 100% vegano. Bueno, pinta tú. Bueno, pues ya habéis visto, qué maravilla de plato, ¿eh? Así que, ya sabéis, os esperamos en Sukaldea-Gasteiz. Agur, musu. Osondo. Bueno, vamos allá. Tenemos ya la cebollita con el jengibre y el ajo. Un poquito de curry o Claro, en vez de cúrcuma, o lo que hacer tengáis. con la pasta de curry o tal, no sé qué, aprovechas la seco. melosidad de la bebida de coco y con... Ahora y lo polvo. que hago es... Cojo la bebida de coco. Mezcla. Vamos a darle. Sí, porque eso es la diferencia de las bebidas y las leches. Hay que darle ahí un poco de... Se queda bifásico. Ahí. Pero también vamos a mojar con el agua del mejillón, ¿eh? Ahora, cuando reduzca un poquito, le daremos con el agua del mejillón. Mientras tanto, Ander, vamos a hablar de otra cosa que es muy de estas fechas, la protección solar. ¿Cómo eres tú de chinchúa con la protección solar? No. No. Eres de los que te vienen a dar crema de sol a ti, ¿no? Sí. Para que te vas a quemar. Sí. Tú eres como yo, que como crees que eres morenito, la cosa no va contigo, ¿no? No. Yo si no insistiera Ainhoa, o sea... Pues como Michael, entonces. Eso es. Pues joder, pues Michael es blanquito. Gracias. O sea, él es el pesado. O sea, te quiero decir... ¿No se Él- da? Ah, no. Se quema el cogote todos los años. Joder. Y su padre, por ejemplo, está súper concienciado de sombrero y tal, no sé qué. Yo lo intento y ahora he conseguido que vaya con gorra a la playa. Pero que es que lo del sol... Es el típico que tiene la tocha roja todo el verano, ¿o qué? Es porque se le hace bola, no lleva, no lo piensa. Pues es un poco desastre para eso. Pero bueno, como él hay muchos, ¿eh? Y muchas. Es que se le hace bola. ¿Qué es que se le hace bola? Que le cuesta. Ah, vale. ¿Nunca has oído se me hace bola? No. Cuando la carne se te hace bola en la boca. Ah, sí. Pues es eso, se me hace Ah, bola. viene de ahí.
No lo sé, pero me pega que sí. Bueno, ¿Cómo hablas hoy? Madre mía. Cállense, abogados. Os escribo porque este año me quiero poner serio con lo de la crema de sol. Ya tengo una edad y tengo dudas. ¿En qué momento del año hay que empezar a echarse crema? ¿Y cuánto tiempo antes de salir el sol? También quiero saber si cuando me doy la del sol ya no hace falta darme la hidratante, que es la única que he estado usando hasta ahora. Es que ricasco, Pablo de Donosti. Pues se lo hemos preguntado a la doctora Martínez Buil, Ana, que es dermatóloga. Vamos a ver qué te cuenta. A mí lo de algunas que has preguntado me interesan, ¿eh? No me las sé yo. A ver. Kaixo, Pablo, es que ricasco por las preguntas muy interesantes ahora que se acerca el verano. En cuanto a la época del año, yo creo que hay que olvidar esa idea, ya que es igual invierno o verano, lo que es importante es aplicar el fotoprotector esos días que vayamos a estar expuestos a la luz del sol, independientemente de la época del año que sea. Luego, ¿cuánto tiempo antes de la exposición aplicarlo? En general se recomendaba siempre de 30 a 20 minutos antes de la exposición, pero los últimos estudios demuestran que con aplicarlo inmediatamente antes de exponerlos es suficiente, ya que ya sería efectivo. Y luego me preguntabas por la crema hidratante. Hombre, eso hay que individualizarlo en función del paciente, ¿no? El aplicar el fotoprotector no excluye aplicar la hidratación. Depende un poco del tipo de piel. Lo que sí que se puede decir es que en general hay que aplicarlo como último paso de nuestra rutina. Y luego otra cosa que a mí me dijo mi dermatóloga también es que yo me echaba poca crema solar. Poca. Poca cantidad. Que hay que echarse 2 dedos enteros. O sea, ras, solo para la cara y el cuello, ¿eh? Joder. O sea, yo me echaba como la hidratante, en plan... O sea, me dijo, no, hay que echarse bien de crema. Una línea y otra línea, 2 dedos de... y eso. Y luego renovarla. Sí, cada baño darse un poquito, ¿no? Pero yo, es que ya voy, ya te he dicho esto muchas veces, ya voy como las... Bueno, o sea, como las japonesas, diría yo casi. O sea, voy con un pamelón, bueno, pamelón es como un sombrero de estos así de tela, gafas, la crema, de escote para arriba siempre a la sombra. ¿Sabes que una vez me dijeron que la piel de pezón para arriba es igual, o sea, que es todo igual, que luego es como diferente? Para ti también, ¿eh? O sea, como que esto es un tipo de piel y esto es otro tipo de piel, ¿sabes? ¿Sí? ¿Y por qué? Pues no lo sé, no me he inventado yo al ser humano. Es como una siempre cosa me que... dices que tengo que preguntarte por qué, pues te pregunto. No, te suelo decir que está bien tener conversaciones cuando la otra persona se interesa Pues por... me ha interesado esta. Ya, porque he dicho pezón. Los pezones ya sé que son oscuros para que el bebé lo vea. ¡Onda! ¡Epa! Oye, eso ya... Eso no. Tú, soy... Luego ya dejan de ser, ¿eh? Cuando no tienes bebé. Si se hacen invisibles, no te Joder. A mí se me pusieron morenos los sobacos, ¿eh? ¿Ah, a, sí? ver qué respuesta le das tú a eso. Pues que el desodorante que No, te es la dice... hiperpigmentación. Lo mismo que te puede salir melasma en el bigote. Ah, Melasma no me salió, pero en los sobacos sí. Digo, pues si te pasa, no pasa nada. vale. Luego se va. ¿Quieres que mire si me ha mandado el chiste, mi hijo? José, por favor. Venga, míralo y si no, tengo yo otra cosa para contarte. A ver. Bueno, haya o no haya chiste, no hay chiste. Vamos a jugar a mímica, ¿eh? Que me va a venir muy bien porque como también igual estáis apreciando los más piquis, sigo fatal de la garganta. Esto igual es el fin de mi carrera en la ópera. Osondo. Vamos allá. Surechat, Osondo. Voy. flequillazo, pelazo, baby, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ajá. Bueno, juego de mímica, silencio en la playa. Entonces, aquí hay diferentes cosas, categorías relacionadas con la playa que tenemos que hacernos a través de mímica para que el otro acierte. Crema de sol. Sí. Pareo. No. Wow. Wow. ¡Ah! Vigilante de la playa. Joder, pero ¿por qué has hecho así? Bueno, en fin. Manguito. ¿Qué? Tú no. Sí, helado. Tarrina. Tarrina. Oye, qué bien haces, ¿no? Venga, esquena. Tía buena. Tanga. Pareo. Ole.
Flotador. Sí. Sándwich. Emparedado. Ensaladilla. Tupperware. 10. No, para. Vale. ¿Vale? Mantequilla. Margarina. Mayonesa. Sándwich de lau. Barquillo. Muy bien. No era un sándwich, pero bueno. After Sun. No. Quemadura. Me he quemado. Gabarrón. No, Gil. A la bomba. Sí. Crucigrama. Muy bien. ¿Ya está? ¿Ves? Quiere jugar más. Se lo pasa fenomenal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a reducir un poquito esto, ¿vale? Y ahora mismo volvemos. Vamos a recoger, que nos va a tocar echar a última hora la ralladura, la lima, Hazles para despedirte de Vigilante de la Playa, que me ha encantado. Cago. ¡Que me ahogo! Cuando ibas corriendo ahí. Ahora volvemos. No, fíjate, qué cosita. Aquí. Vamos a dejar así. Ahora. Vamos a coger un poquito de cilantro. Hoja solo. Así. Ahí. Osondo. Qué bueno, ¿eh? Son estos mejillones con un poco de chispita. Yo creo que la serie Baywatch hizo que muchos se metieran vigilantes, tío. En Sí, mis hombre. tiempos. Sí, Es hombre. que esa serie es de mis tiempos. Y de los míos, igual Y los míos amigos también. míos se metieron Pues como socorristas. Pacific Blue, que yo veía en ETV2. Sí, la poli de la playa, ¿no? Era Sí, eso. Cory McNamara y esta gente. Eso es, bueno. Qué bien huele Vamos esto, ahí, Ander. sí. Pues lo único que vamos a hacer, fíjate, es añadirle la salsita, ¿vale? Turututum. Vamos a darle así. Ahí. Vale. Uy, cómo huele, la verdad. Así bien llenos los mejillones. Exótico y delicioso. Exótico y delicioso, efectivamente. Cilantro. Pues oye, Y mejillones ahora, en salsa de curry coco. Un plato ligerito, sabrosón, desde luego. Y como muy apetecible para estas temperaturas, ¿no te parece? fíjate esto con el pelo mojado, Juan? La cervecita con tu mujer ahí, chin Y la chin. camiseta mojada. Buah, ¿Y cómo me verías con coleta? impresionante. Impresionante. Tendrías que venir a maquillaje para que Coro te hiciera el pelo. Sería un poquito como el de Raticlin. Sí, Osandro Rey, pero... Venga. Ahora melón con queso cottage y frutos, Y frutos secos. Bueno, un poco de postre, merienda, ¿o qué sería esto? ¿No? Yo en verano ceno muchas veces melón con jamón. ¿Ah, sí? Me gusta mucho. Pues mira, otra versión que vamos a hacer. Vamos a coger el jamón, le vamos a quitar un poco la grasa, potencia máxima en el microondas, ¿vale? 1 minuto. Si vemos que no está hecho, otro Te minuto. vas a deshidratar al microondas, ¿no? Eso es, Vale. eso o sea, como es. para hacer una sal. Esa es Eso tu idea. Ya hemos hecho otras veces, ¿vale? Entonces, por otro lado tenemos el queso cottage, que va a ser la base. Vamos a hacer unas bolas de melón y luego vamos a hacer una vinagreta con aceite, limón, frutos secos y menta, ¿vale? Y serán a parlo. Y al final, la sal, que le vamos a dar al jamoncito, Qué bien. ¿vale? Estás poniendo solo la parte magra. Eso es, porque la grasa, La grasa no se va a deshidratar. deshidratar, no tiene agua. Vale, pues mira, hablando de Operación Bikini y un tema que ahora mismo está ahí al pil pil, vamos a hablar de, en la sección No tengo una 38 y qué,
os he traído un extracto de una conversación en un podcast que habla sobre el efecto rebote de los GLP-1s. Como es habitual, empiezas por la ensalada y luego no tienes hambre y no has comido la proteína. Eso a tu cuerpo lo que va a producir a largo plazo es que vas a perder 10 kilos en 3 meses, pero de esos 10 kilos, 8 han sido de músculo y 2 han sido de grasa. Cuando dejes el Ozempic, has perdido el músculo y el músculo es tu motor metabólico. Es digamos, el órgano que más calorías gasta. Y al tener menos músculo, ahora gastas menos calorías. Y ahora vuelves a comer un poco más y empiezas a ganar grasa. Ganas grasa durante 3 meses, vuelves a tu peso anterior, tu metabolismo está mucho más enlentecido. ¿Y qué haces? Vuelves a tomar el Ozempic porque ves que has engordado. Y vuelves a repetir el ciclo. Vuelves a perder músculo, pierdes algo de grasa, pero luego lo vuelves a ganar. Y dentro de un año has perdido 10 kilos de músculo, sigues pesando lo mismo y solo has estropeado tu metabolismo por completo y tu salud ahora es 20 veces peor que antes. ¡Wow! Ese es el riesgo de estos medicamentos. ¿Qué pasote que A ver. hace un año fuera la bomba lironda esto, el tema del Ozempic y tal, y ahora solo se oyen cosas, No, no, ¿qué va? ¿no? No, igual porque tú te quedas viendo la parte... Pero a mí al revés, yo lo que os iba a decir es que desde mi perspectiva, para mí hay muchas cosas que me preocupan. O sea, yo no juzgo para nada ni el uso ni dispensar medicamentos de cualquier tipo, en cualquier contexto. O sea, bien pautados, bien organizados y tal. Lo que pasa es que para mí hay algunas cosas que como nutricionista me preocupan y lo que me preocupa es que no oigo hablar lo suficiente de estas mismas preocupaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me surgen diferentes dudas, ¿no? Dudas que son un poco retóricas, pero en un estado de subalimentación como el que se provoca con... además, sobre todo cuando estás en dosis pues como muy pasadas, ¿no? No que son solo residuales, sino tal. O sea, si estás en un estado de subalimentación... ¿cómo? Porque ahora están diciendo mucho, ¿no? No hay que procurar que el paciente consuma suficiente proteína, ya, pero para que no pierda masa muscular. Pero es que el cuerpo, cuando está en un estado de subalimentación, es decir, está comiendo menos de lo que necesita, por mucho que se lo metas en forma de proteína, de carbohidrato o de grasa, lo va a utilizar para las funciones principales. Y la función principal no es la preservación de músculo. Una parte se irá, pero no lo podemos decidir. O sea, me parece como muy preocupante esta narrativa de no, si come suficiente proteína y hace suficiente ejercicio se amortigua. O sea, vamos, que no pasa nada con tu masa muscular. No sé. Luego también me preocupa eso, que verdaderamente hay muchísimas personas, y ese es el elefante en la habitación, que lo están haciendo sin necesitarlo, que es por una parte estética. Hace poco salió un estudio en médicos estéticos en Estados Unidos qué porcentaje de ellos había recetado Ozempic por motivos estéticos y el porcentaje era altísimo. O sea, yo creo que aquí también es bastante replicable en muchos casos muy cercanos que tengo yo, por ejemplo. En las redes que sociales levantan enseguida te pone. Entonces, me preocupa todo este grupo de gente que está haciendo un uso banal del medicamento. ¿Qué va a pasar con su salud? Eso no lo sabemos, no tiene indicación terapéutica. Luego, me preocupa muchísimo, como especialista en conducta alimentaria, Ander, que una de las cosas que hace y que alivia mucho y que entiendo profundamente que se haga por este motivo es que reduce el ruido mental con la comida. Tiene un efecto a nivel central. Te quita la ansiedad. Claro, y la impulsividad, cosa que parece que está súper bien, pero tú no puedes trabajar la conducta alimentaria con sentimientos silenciados. Porque también es otra cosa que me preocupa que se dice mucho en redes sociales, en plan de, no, cambias los hábitos mientras estás con el medicamento y luego ya magia potagia. Ya, pero ¿cómo vas a cambiar los hábitos? ¿Cómo vas a relacionarte de manera saludable con la comida cuando estás silenciado? O sea, muchas veces se hace el paralelismo con los psicofármacos y no me parece que sea para... O sea, lo he hablado con un montón de profesionales, colegas con los que trabajo, psiquiatras, psicólogos, y no es lo mismo. Duerme la fiera, pero la fiera está ahí. Claro, tú todo lo que has silenciado, solo está silenciado. Claro, tú imagínate esa persona, ¿no?, que por fin le han vendido algo como de esta vez sí, esto funciona y tal. Vale, hace el tratamiento. Lo hace bien, como se supone. O sea, todo bien, como hay que hacerlo, ¿no? Como dicen que hay que hacerlo. Ha perdido el peso, que es entre el 5 y el 10% del peso corporal, el objetivo terapéutico normalmente. O sea, si pesa 100 kilos, ahora pesa 90.
no ha solucionado esa relación con la comida y con el cuerpo, va bajando la dosis poco a poco y ahora le dicen lo de siempre. Esto ahora ya, esto es cambio de hábitos, ¿eh? Esto ya, ahora, ¿pero en qué habíamos quedado? Si me has medicado en un primer momento porque era una enfermedad que yo no podía controlar con cambio de hábitos, entonces ¿qué? No sé, es que a mí me atufa al final a tener intermitentemente a gente utilizando y no utilizando el fármaco, dependiendo un poco de cómo engorde. No sé, ojalá, yo me alegro si a la gente que le va bien, que cuando ya acabe el tratamiento pasen años y se encuentre bien y que tenga una relación de paz con la comida y que tenga salud todavía no ha y todo ese eso. momento de que hayan Pero es que pasado me años, parece ¿no? que hay gente que, o sea, ha sido tantos años de estrés, agobio y de maltrato y de una cultura profundamente gordófoba que, no sé, a mí me preocupa mucho cómo se está extendiendo el uso de estos medicamentos y en qué ámbitos y no sé. Me preocupa que la gente no esté tan preocupada como yo, eso es lo que me preocupa. Bueno, no os lo voy a contar yo porque yo estoy al otro lado de la barrera, yo me dedico a acompañar a gente a mejorar su conducta alimentaria y por lo tanto su salud, pero hemos traído a Diana Gutiérrez a la sección en primera persona. Sé que os va a gustar, sé que muchas de vosotras y de vosotros vais a sentir reflejados, espero que lo veáis con mucho cariño y con mucha ternura y sin juicio a vosotros y a vosotras mismas. Y nos va a hablar de las multidietas, de estar toda la vida a dieta. Ella nos espera en Gasteiz. Kaixo, Bikote Berriro, seguimos aquí en la Florida, os estamos esperando. Yo soy Diana Gutiérrez y os voy a hablar ahora mismo sobre mi caso de la obesidad mórbida y cómo hemos ido adaptándonos en dietas y demás. Bueno, pues nos metemos en salseo. Tengo 43 años, empecé con obesidad mórbida a los 8 y no empecé siendo gorda, sino yo era una niña que se salía del esquema. Era más grandota que el resto de mis amigas. Yo veo las fotos hoy en día y digo, no estaba gorda, es que era mucho más alta y mucho más ancha que el resto. Entonces me salía de los perceptiles y con 8 años me mandaron al endocrino. Entonces con 8 años me ponen una dieta súper severa que termina cambiando todo mi sistema endocrino y todo mi cuerpo. Ojalá lleguemos a ser conscientes del impacto que tienen las vidas de las personas este tipo de acciones en nombre de la salud. Y ojalá entendamos que existe la diversidad corporal, de verdad, y más en las infancias. Una de las anécdotas que yo recuerdo, que yo creo que es de las que más me han marcado, es que cuando llegaban momentos como Navidad o cumpleaños y demás, yo lo tenía todo restringido, entonces me dejaban comer igual en plenas Navidades 3 cachos de turrón. Cuando restringes a una persona, como por ejemplo en mi caso, tan desde pequeña a comer o ya le enseñas que es un bicho raro, se va a creer que es un bicho raro el resto de su vida. Entonces yo me he pasado la vida o bien a dieta, he hecho muchísimas, o bien escondiéndome. ¿Por qué dietas he pasado yo? ¿Por cuáles no? Pero bueno, os voy a decir que yo creo que la más loca que he hecho hasta ahora era la de sopa de tomate. Bueno, ya no sé si es sopa de tomate o sopa de cebolla, no me acuerdo muy bien. Pero era cada vez que tenías que hacer una comida, tenías que meter un bol de sopa de tomate o sopa de cebolla o de... Entonces, claro, al final, es que ibas al baño 8000 veces, claro, no ibas a adelgazar, pues sí que te estabas destrozando por dentro. Luego lo que muchas veces no somos conscientes es del efecto de la restricción, que es esa parte como de comer compulsivo, descontrolado, de intentar coger aire cuando llevas mucho tiempo y aguantando la respiración. Una de las dietas más rocambolescas era una que te ponían unas vendas de arriba a abajo en frío y estabas como 2-3 horas con ellas. Entonces, claro, se te quedaba ese frío dentro, que se supone que es para quemar calorías con el frío, y luego cuando llegabas a casa que ya te las habías quitado, las pasabas horrible, horrible, horrible. O sea, tardabas horas en entrar en calor, con sensación de estar enfermo, o sea, locuras, de verdad. O las pastillas para ir al baño, unas que me pinchaban, o sea, 1000. Además, económicamente hablando, los minicréditos, etcétera, etcétera, que vas metiéndote en dietas, ya no solo mensual, es que es un desembolso gordo. Estamos hablando de 80.000, 90.000 euros a lo largo de toda mi vida haciendo dietas, para tener que volver a empezar de cero cada 2x3. Bueno, ahora mismo en la actualidad, pues desde hace unos meses aquí, pues he empezado con una serie de pinchazos que me están ayudando muchísimo, bajo unos requisitos médicos, en el que mis análisis de sangre, mis análisis de orina, no me han restringido la comida porque apenas como, pero sí que es verdad que me hacen un seguimiento muy exhaustivo y he bajado 20 kilos. Vale, yo quiero añadir que para hacer una dieta tendría que ir acompañado por un psicólogo, psiquiatra, una persona que te lleve la mente, porque esto es muy duro. Y lo primero que hay que hacer es tener la autoestima alto, porque vamos a estar toda la vida peleándonos con esto.
como último mensaje deciros que si queréis hacer algo que lo hagáis, que la vida son 2 días y estamos aquí para disfrutarla y para vivirla. Y deciros agur bicote y espero haberos ayudado a todos. Por una Pues sociedad no. un poquito menos gordófoba también, no estaría mal. Menos violenta con los cuerpos. Estaría bastante bien. Bueno, vamos allá. El queso cottage, ¿vale? Ahora, hemos hecho las bolitas de melón. Así. Por hacerlo un poco diferente. Vale. Qué cookie, ¿no? Yo no cuando me hago melón con jamón en mi casa no me queda tan bonito. No sé, pero Andergón. como ya sabes que los niños comen por los ojos, muchos, Joder. ¿no? Y comen por imitación, ¿eh? Mis hijos ahora, el otro día vino y me dice, yo es que, Martín Besala, Sí, sí, ¿sabes? no. Udarea, ahora están con las udareas. Y Ahí. yo, pero si sigo ofreciendo udareas, ni me acuerdo, o sea, pues no. Pues tienes que invitar. Bueno, y Martín más a come solo mis mandarinas, a su vez. Oye, fíjate. Oso Goshua. Pues bueno, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Para mí ha sido un programa muy especial porque ya sabéis que de este tema soy muy apasionada de todo el tema corporal y llevarse bien con el cuerpo y con la comida. Un lunes de junio muy de operación bikini, pero de anti-operación bikini. Esperamos No que os tengo haya el quedado chiste. claro. No tienes el chiste. Bueno, igual Otro mañana día. tienes el chiste. A ver, se lo pregunto ¿Eh? luego. Venga. Ondo pasa, Bye. Gerarte, maitiak. Aio. Mua. Agur.